esto le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. ¿Y Luisito? Bueno, contento que tenemos el amigo americano de este lado, ¿no? Una película de Wim Wenders, ¿no? De Americanism. Extraordinaria película. Extraordinaria. Vamos a hablar hoy, obviamente, de geopolítica, de qué significa... Volvió a la geopolítica. Yo creo que no se fue nunca. Es una ilusión de los globalizadores. De verdad, ¿no? ¿Cómo despertar? Bueno, se le cayó el... De por qué Estados Unidos quiere ayudar a la Argentina. Primero tengamos en cuenta, Luis, que esto no es un acuerdo por el vínculo amistoso entre el presidente Trump y el presidente Milei. Acá En política no hay amigos, decía Stalin, pero también lo dice Trump, ¿no? son intereses, no son amistades. Si conoces a la persona, levantás el teléfono, ¿qué haces, Donald? ¿Cómo te va? No, obviamente, hay que abonar eso para que los intereses, Exacto. ¿no? Porque si te llevas mal, si llaman por teléfono, no te atienden. No te atienden. Pero es más importante entender esto en términos de intereses, de objetivos, de cuestiones materiales, algunas también simbólicas, pero tiene que ver todo con prioridades, con cuestiones de Estado. Ajá. ¿Y cuál es el interés que le despierta a ese señor con pelo naranja la República Argentina? Primero, hay un mundo bipolar imperfecto, pongámoslo así, todavía no está configurado el mundo bipolar, pero tiende a eso, donde, como todos sabemos, China y Estados Unidos compiten por ser la potencia más importante, depende de las medidas, obviamente en población China es más importante que Estados Unidos, el producto norteamericano todavía más grande, pero China crece muy rápidamente, en algún momento van a tener el mismo tamaño ambas economías, ahí hay una pelea, todos recordamos la famosa doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, del siglo XIX, Estados Unidos, recuerdan, se hace independiente peleando contra Inglaterra, con lo cual no quería presencia europea en la región. Por eso... Tenemos un Nobel por la discusión, no se va a dar la más que discute eso. Claro. América para el mundo, ¿no? Digo, bueno, pero hoy no. Hoy no. Argentina for America. Bueno, por eso Estados Unidos compra Luisiana, por eso Estados Unidos entra en la guerra con España por Cuba, por eso Puerto Rico es un Estado libre asociado, por eso compran Alaska en su momento también para evitar que haya potencias extraterritoriales. México. Bueno, México. Con Esa doctrina Álamo, Monroe, esa doctrina Monroe en parte está siendo revisitada ahora, obviamente con una visión distinta. Por eso ustedes ven este envío de una flotilla bastante significativa de barcos al Caribe, 4 lanchas venezolanas ya fueron torpedeadas. Por supuesto hay un motivo objetivo, que es la cuestión del narcotráfico, pero un poquito más allá de eso, porque Venezuela salió con Irán, salió con Rusia, tiene un vínculo estrecho con China, desafió en algún momento, no ahora, a los Estados Unidos con Chávez. Chávez fue responsable que la única política más o menos lógica en relación al continente que tuvo Estados Unidos en los últimos 50 años, que era la idea del ALCA, el Tratado de Libre Comercio, eso lo eliminó Chávez al carajo, con Kirchner y con Lula en la cumbre de Mar del Plata de 2005. Bueno. ¿No? Yo estuve, le cantaban Son of a Bitch a Bush. el ballet de la Casa Rosada. Una locura total. Con la quinta flota. Lo cuenta muy bien el ex canciller Bielsa, muy bien, con mucha gracia. Muchas gracias. Bueno. Muy inteligente. Eso, la doctrina Monroe explica aparte. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere más presencia de China en la región. Me cuentan. Parece tanto vos. Me cuentan. Estaba con el peluquín. Sí, con el peluquín me vendía bárbaro. Resulta que Estados Unidos se sorprendió, curiosamente, es una manera de ponerlo, con la inauguración del puerto de Chancay. El puerto de Chancay es un puerto muy importante en Perú, que se va a convertir en crítico en todo el comercio del Pacífico. Claro. Es el más grande. Es el área más dinámica ahora, bueno, hace unos años. Hace tiempo, ¿no? Nosotros tenemos ese paredón que se llama los Andes, y tenemos un problemita. Bueno, está bien, pero
Recuerden ustedes que el océano más importante del capitalismo fue el Atlántico, ¿no? La Alianza Atlántica, sobre todo, bueno, empezó con el Mediterráneo. Empezó con el Mediterráneo, el Mare Nostrum. Claro. Y ahora es el Océano Nostrum. Bueno, siguió con el Atlántico y ahora pasó al Pacífico. Pasó al Pacífico. Bueno, otro elemento también, aparte de la doctrina Monroe, es el hecho, y de la contención de China en la región, es el hecho de que el canal de Panamá, que estaba en manos chinas, pasó rápidamente a manos norteamericanas por una decisión de Trump. Así es. Recuerden que él quiere también parte de Groenlandia para tener una presencia por recursos naturales. Hace frío, Groenlandia. Pero resulta, Luisito, que en el sur hay algo que se llama Canal de Beagle, Dicen, que une los dos océanos. así es, Bueno, totalmente. Estados Unidos quiere tener un control por el comercio. Ajá, pero Que- ¿cómo sería el control? Bueno, porque un lugarcito, Pero vos decís que vamos a tener una estrella en la bandera. no un necesariamente, pero asteroide. una presencia logística como para poner el, ¿no? ¿Cómo se llama? El catalejo. El catalejo y mirar qué pasa en los barquitos. Pero eso no es hacer bélico un océano, que si había algo eran las patrulleras nosotros peleándonos con los chilenos de vez en cuando. Mejor controlarlo, ¿no? Tener algo ahí para evitar, por Vos decís ejemplo, que las personas son buenas, pero son mejores si se Mejor las que se controlan, controlan. especialmente los chinos. otro elemento que está acá anotado es Es la base, eso. bueno, la base. La base, Tenemos el una base Neuquén. china y Yo estuve en un hotel y había gente de civil, pero con el pelo muy corto, china. bueno, ahí puede ser. Les gusta el pelo corto igual a los chinos, ¿no? Tienes razón. No, vi chinos No son más necesariamente desnudos. militares. Japoneses, no, japoneses les gusta. Hay otro elemento, Luis, que explica la geopolítica, que es la Antártida. Lo tuvimos acá el año pasado, ¿fue? A nuestro amigo Mariano. A Mariano Aguas, ese. A Mariano Aguas, que es especialista en esto. Casi es un esquimal argentino. Bueno, ¿qué nos contó Mariano? Que es fundamental la Antártida pensando en el cambio climático, en la eventual explotación de recursos naturales, Claro, absolutamente. en el hecho que hay muchas potencias que quieren un pedacito de la Antártida, entre ellas China, Rusia, Irán. Estados Unidos quiere también, gracias. Pero está en el otro lado, el otro hemisferio. Bueno, pero el Ártico se hace un despelote, ¿eh? El Ártico se hace un despelote. La Antártida es Pero una nosotros área... queremos también entonces un lote en el Ártico. En el Y Polo algo Norte. por ahí te da, ¿no? Una cubetera, como Ahí no te conviene estar al lado del mar porque viste que se deshiela y... No, totalmente. No te Bueno, ahí conviene. me acuerdo de la expedición Franklin, ¿no? Que murieron todos. Y las dos últimas cosas que, Cosa mía. según pude averiguar, fueron tenidas en cuenta desde el punto de vista Estuviste geopolítico. muy activo. Estuve activo. Una tiene que ver algo tradicional. Drogas, crimen organizado, etcétera, Ajá. etcétera, etcétera, que es un tema de preocupación. Recuerden la triple frontera, recuerden Hezbollah, en Paraguay. Justo Sí. hay una trama que se acaba de develar de financiamiento del atentado de la AMIA y de la Embajada de Israel. Totalmente. Y si hay una línea activa entre gobiernos, siempre son estos temas. Bueno. Y la cooperación. A vos te consta, ¿verdad? ¿no? Sí, la cooperación. Lavado de Y dinero, nosotros tuvimos el lavado de problema, ¿no? activos. Que ¿te acordás que un diario de circulación nacional había sacado Sí. la foto de bases Una acá? locura. Y se terminó la cooperación triangular con Alemania, un desastre. Un desastre. Un desastre Bueno, por una opereta. y luego, vos tomaste química en la secundaria, ¿no? Sí, mi papá aparte sabía. ¿Te acordás la tabla de elementos? Sí. Deme. Sabes que había un montón A de uno le elementos. decíamos el wolframio porque era el elemento más pesado de ¿O te acuerdas que había elementos que estaban medio el tonelio. Sí. en la periferia que ni te acordás cuál era? También son nombres raros. Sí. Esos hoy valen mucho. Son las famosas tierras raras y cosas, molibdeno y cosas. Esa que con los que nos bochaban en la secundaria. Exactamente. El molibdeno nada de eso. El sulfato de clorhidrato, qué sé yo. No, el sulfato no estaría, pero bueno. El sulfato conocía, pero molibdeno- No, después no te aprobaste química. No, sulfato me acordaba, pero no cuando te ponían un elemento No, raro. no, claro. No conocías los valores. Claro, las tierras Todo raras. eso vale un montón. Esta idea de material. ¿Y eso tenemos? Sí. No es como la canción del Euro, tenemos manganeso, nada de eso. Minerales críticos, tierras raras, por supuesto, Piedra pobre. vaca muerta. Hay un paquete que no conocemos Ajá. y que aparte tiene una limitación. Un paquete económico, ¿no? Donde va a haber préstamos, empresas norteamericanas que van a tener algún tipo de, bueno, no sé si Claro, porque esos favoritismo. todos son suministros para la industria tecnológica avanzada. Claro, para lo que viene, ¿eh? Y Ahora. la economía de Trump, volviendo a ser industrial, Bueno, necesita eso. Yo tengo una estamos dando. tengo una pregunta. ¿Va a venir un virrey? ¿Puede ser? ¿Cuál es el- bueno, ya tenemos uno, Scott Bessent, que fue premiado, perdón, recordémosle al señor Bessent que este programa fue el primero que lo premió, ¿eh?
Que se acuerde, ahora que está En aquí abril, Veloso. en abril de este año le dimos el primer tornillo. Soy Cactus Galpón Alzotea, mi CBU. Último punto, que no es menor. En este contexto hay preocupación porque resulta que la Constitución del 94 incluye una pequeña cláusula que dice que los recursos naturales son De las provincias. Bueno, ahí tenemos un pequeñín. Porque si vos, que, por ejemplo, poner uranio, que es un... Vos fíjate cómo finalmente tiene que, el petróleo romo tiene que ir a los márgenes del imperio, Así es. donde están los gobernadores. Así que Y alguien dijo que este país no es federal. en la audiencia de confirmación en el Senado del nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, se llama Lamelas, no como el juego de River, con una S más, Mira ¿Qué apellido? Lamelas. No sé, Es un ¿qué médico apellido? cubano, norteamericano, muy exitoso económicamente, que puso plata en la campaña del presidente Trump. Nunca el mejor apropiado. El que dijo, ¿Qué dijo Lamelas? voy a visitar todas las provincias y voy a hablar con todos los gobernadores. Bueno, hace honor a su rol de diplomático. Bueno, con lo cual vas a ver todo un esfuerzo. Acá hay factores geopolíticos que explican lo que pasó. Se los avisamos en el tornillo. Impresionante, Sergio. Tomé Servicio nota. servicio a la ¿Me comunidad. vas a dar un diploma? Porque tomé nota de todo. Vamos ahora a nuestra sección. ¿El pueblo quiere leer? En las últimas semanas, el profesor Tonelli y yo nos pusimos a leer todos los libros de cómo se manejan crisis. Absolutamente. ¿Por qué? Un Porque- revival, bueno, será cada 10 años. ¿no? Bueno, porque claro, en este país hay que estar siempre Claro. en terapia intensiva, ¿no? Si sos Claro, médico. Totalmente. Bueno. Y de amplio espectro, ¿no? Porque tenés que leer de todo, porque pasa de todo. Este libro justamente trata de la terapia intensiva de la política pública. ¿eh? Son varios autores que tomaron experiencias muy, muy interesantes y que marcan lo que ustedes imaginan que es clave en la crisis, el liderazgo. El liderazgo. Un liderazgo bajo presión, líderes que toman decisiones a veces de forma aislada, con información imperfecta, a veces orientados por algunas ideologías o algunos intereses o presiones de grupos con influencia que sesgan las Totalmente. decisiones hacia un lado o hacia el otro. ¿Y entonces qué librito nos recomendás? Bueno, este libro yo creo que es muy bueno, se llama The Politics of Crisis Management, Public Leadership Under Pressure, es decir, la política del manejo de la crisis. Porque el manejo de la crisis, hay un montón de libros que son como, bueno... Teóricos listas- de por qué se produce la crisis. Exacto. ¿no Esto es, cierto? flaco, tenés que tomar decisiones. ¿eh? Exactamente. Y Este es autoayuda para gobiernos que entran en crisis. Y toma decisiones muchas veces metiendo la pata, Claro, porque... pero es preferible tomar decisiones no tomar ninguna. Y bueno, O sea, tenés que hacerlo. yo me ¿no? acuerdo una vez al presidente de la Rueda, dije, es demasiado audaz no ser audaz. Luego de esta breve pausa vamos a tener un invitado que no es la primera vez que viene, lo cual habla mal de él, porque ya sabe de qué clase de programa es Sí. este. ¿Qué hace manejo de crisis? Bueno, justamente, ¿no? Que sabe lo que significan las crisis, que es el líder de una organización súper y compleja. que toma decisiones. Que toma decisiones y que aparte está construyendo un espacio nuevo que es Provincias Unidas. Se trata de Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, ustedes lo conocen, fue diputado nacional. Luego del corte volvemos aquí con el tornillo por el canal de la ciudad, no se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en el tornillo, nuestro segundo bloque, y como anunciamos, tenemos el placer de volver a tener acá como invitado a el diputado y vicerrector de la UBA. Exdiputado. Exdiputado. Bueno, sos diputado, mandato cumplido. Y vicerrector No de la pierdas la UBA. Emiliano Jacobit, un placer tenerte, Jaco, con nosotros. Muchas gracias por la invitación otra vez. ¿Cómo andamos? Bien, peleándola. Jaco, tenés acá preparado, hice todas estas preguntas. Hizo los Tarea deberes, para el ¿verdad? hogar, tarea para el hogar. Está Tenés, perfecto. tenés un rol muy singular porque ves la política desde una institución como la Universidad de Buenos Aires, la ves desde tu rol en la UCR y ahora estás con una responsabilidad, en parte por lo anterior, pero muy singular, en esta construcción nueva que es Provincias Unidas, ¿no? ¿Qué está pasando en la política argentina, esta reconfiguración? ¿Volvemos a un sistema de tercios imperfectos? ¿Qué estás viendo? A ver, creo que somos muchos los que tenemos el objetivo de mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera
de cómo las está haciendo el gobierno, que se puede cambiar de otra manera, que no necesariamente dejar atrás el pasado implica el nivel de angustia que se tiene hoy, digamos, el nivel de angustia que tienen hoy todos los que viven de sus salarios, los que dependen, los que tienen una fábrica, la persona que es despedida, el que tiene que tomar la decisión de terminar con empleados que hace muchos años trabajaban con él. No me parece que tiene que ver con eso, con que no puede ser que nosotros pasemos de no tener mercado a no tener Estado, ¿no? Entonces, creo que Provincias Unidas un poco intenta mostrar eso, intenta mostrar una mirada también donde el interior es muy importante, ¿no? Muestra dirigentes que pudieron gestionar, que pudieron ordenar el Estado, resolver problemas de la gente, pero sin embargo no descuidar cuestiones esenciales como son la salud pública, la educación, la inversión, la industria en cada una de las provincias. Emiliano, ¿vos pensás que el éxito de la marcha contra el veto al presupuesto universitario del presidente Milei fue también un producto de esa angustia? ¿Fue un producto de decir, a ver, esto no, hasta acá? Yo creo ¿Cómo lo leíste yo todo creo eso, que son catalizadores de descontento, ¿no? ¿Te sorprendió la marcha? A ver, no me sorprendió, pero sí nos trajo alivio, porque se dieron dos cosas. Primero, un reclamo que nosotros venimos viendo como algo que funciona bien, que nos posiciona en el mundo, que es la principal herramienta, por no decir la única, que tiene la sociedad de herramientas de movilidad social, que es la Universidad Pública Argentina, que es una universidad masiva, pero con muchísima calidad, que está en los mejores rankings del mundo. Los que caminamos los pasillos vemos cómo todos los días te enterás de algún profesor que bajó las horas, un profesor que se tuvo que ir a una universidad privada o a otro país o a la profesión, o que tiene que tener otro trabajo, entonces no ve a sus hijos el fin de semana, y eso a la larga repercute directamente en la oferta. O sea, del paredón de fusilamiento de la desacreditación vino ahora la asfixia más bien como estrategia. Sí, por supuesto. Pero por eso yo te digo que a muchos nos dio alivio, porque no solamente vos encontraste un respaldo social muy grande, sino que aparte se logró aprobar una ley, que es la Ley de Financiamiento Universitario, que por lo menos te pone un horizonte de hacia dónde canalizar la resolución de un problema. Que es muy no hay importante. plata. A ver, ¿qué es el principal argumento? Que es muy importante que el jueves que viene la apruebe el Senado para que se convierta en ley. Claro. Ahora, el tema de la guita, ¿no? ¿Hay plata? ¿No hay plata? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cuánta plata es? Yo creo que el tema son las prioridades. A ver, todo cuesta dinero, todo. Depende en qué querés gastar. ¿Cuánto es el presupuesto que implica esta nueva La ley de financiamiento universitario, según la oficina, según el decreto, el veto que sacó Milei, Sí. es un 0,1% del PBI. Solamente lo que se dejó de recaudar el fisco por bajar el impuesto a los bienes personales es más de 4 veces más. Si haces la cuenta de esto que no se sabe muy bien qué fue por 3 días de perdonarle los impuestos a las acelereras más ricas de la Argentina, que en su mayoría están compuestas por capitales internacionales, bueno, es 2,5 veces lo que sale la ley de financiamiento universitario y 20 y pico de veces lo que sale el Garrahan. Digo, ¿no? Me parece que tenés que discutir prioridades. Todos coincidimos. Discutir que tenés que tener equilibrio fiscal es como discutir que el inodoro tiene que estar en el baño. Seguro, no, mamá. No, digo, nadie discute eso. El problema es que vos podés romper ese equilibrio o invirtiendo en cosas o gastando mal o también dejando de tener ingresos, ¿no? Digo, a ver, daba este ejemplo, te puedo dar el ejemplo de los regímenes especiales de jubilaciones, te puedo dar el ejemplo del privilegio que tienen las empresas radicadas en Tierra del Fuego,
del blanqueo que se hizo. Digo, hay muchas cosas, yo te daba recién el ejemplo de las grandes ojeras, porque es un ejemplo, ¿no? Pero me parece que lo que hay es una discusión de prioridades. Obviamente el Estado no tiene ni la salud pública ni la educación pública Por supuesto. como prioridades, y es algo que la sociedad reclama. ¿Por qué? Porque le funciona. Digo, porque vos, por las pocas cosas, vos pagás tus impuestos, te tenés que tomar un Uber y un colectivo a la noche porque no tenés seguridad. Tenés que recurrir muchas veces a una prepaga porque no tenés, en la cantidad de veces que la necesitas, una salud pública de calidad, digamos. De la justicia ni hablemos. De las pocas cosas que la sociedad elige, pudiendo tener la privada, pudiendo pagar la privada, bueno, hay muchísima gente que va a la universidad pública. ¿Por qué? Por una cuestión de calidad. Así es. Entonces, es de las pocas cosas donde vos decís, bueno, el Estado me devuelve lo que me cobra, ¿no? Porque también tenemos que ser claros, la universidad pública no es gratuita, es no arancelada, la pagamos todos con los impuestos, los que van a la universidad y los que no van. Y si el sistema tributario es justo, pagan mucho más los que tienen que los que tienen menos, ¿no? Obviamente en la Argentina nuestro sistema tributario deja muchas cosas que desear, sobre todo por los impuestos al consumo, como el IVA. Por eso es conmovedor ya en la marcha encontrar gente humilde. ¿no? Que había tiene todo. universidad de la familia, Había ¿no? todo, pero porque- que es una apuesta de ese futuro de la Argentina que no se le puede negar, ¿no? A menos de los que menos tienen. Mirá, de todo. mirá, en la Universidad de Buenos Aires, Muy diverso. en la Universidad de Buenos Aires, que es la que menos, la mitad de los que ingresan son hijos de primera generación de universitarios. Repetí eso, fue muy importante. Que en la Universidad de Buenos Aires la mitad de los que ingresan son hijos de primera generación de universitarios. Mi caso. ¿No? Digamos, si vas hacia el interior, llegás al 80 veces. Ah. ¿No? Pero acá en la universidad, digo, una universidad que tiene que hacerse cargo de las deficiencias y las disparidades que tiene el colegio secundario, con un ciclo básico común que cada vez tiene que arrancar de más abajo, como que cada vez es como que cada vez se nivela más para abajo, ¿no? Sí, claro. Digo, a vos no, tenemos un Cuidado de la consenso, sociedad. tenemos un consenso que la educación primaria y secundaria no son lo que tendrían que ser. Bueno, muchas veces se usa eso como argumento para destruir lo que funciona bien. Ahora, vos sabés, yo soy profe del año 84, ¿no? Yo no veo deterioro en el alumnado. ¿No? No, lo veo diferente. Lo veo diferente en los medios que se utilizan para aprender. Veo que tuvimos que cambiar nosotros la lógica. Pero no ves una El caída. no, siempre, digamos, hay como tercios, ¿no es cierto? Y después están los foriseries. Porque la UBA te permite estadísticamente tener foriseries también, porque es más difícil que haya, ¿no? Top en 10, ¿no? Cuando todas las universidades abren la tranquera más que la UBA. Porque digo, el ciclo básico es nivelador y también te impone Un filtro. una calidad que tenés que tener. Sí, ¿no? lógico. Entonces yo Sí, no veo, mirá, digo, a ver, hubo y cursos que- peores que estos. Y que la Y universidad. después son mejores que muchos. Y que la universidad tampoco lo pone como una obligación. A ver si. Aunque sea injusto, si vos pudiste tener una buena educación secundaria, vos lo podés hacer libre en quinto año el CBC. Sí, claro. Claro, no O se da lo nivelar podés para dar abajo. libre. O podés tener que cursarlo para nivelar, y seguramente los que vienen de una escuela secundaria que no tiene un buen nivel, tardan más tiempo Seguro. que los que tienen una escuela que vienen de una escuela O sea, con buen nivel. Ahora, sin el ciclo vos me básico, preguntás, vos me sería preguntás, casi elitista la UBA. por supuesto. Vos fíjate, vamos a la... a ver, Dale. yo fui al Carlos Pellegrini, ¿sí? Hay cosas peores. Hay cosas peores, no tengan problema. El Carlos Pellegrini tiene exámenes... Esta es Nazi School. El Carlos Pellegrini, como el Nacional Buenos Aires, por ejemplo, muy bien, como muy el bien. Nacional de La Plata, tiene un Boca examen, River, tiene Boca un River. examen de ingreso. Claro. La mayoría de los que van, tienen que ir a una academia, aparte en quinto año. Totalmente. Pero hay ¿Por qué? cursos, para hay cursos de ingresos rigurosos, ¿eh? Bueno, pero por Total. supuesto. No, pero a ver, riguroso. vos- No, pero mortal. entonces, vos que estás... Ha dejado gente en el fondo que traumada estás- eso. En el fondo, ¿qué estás reconociendo? Que los que van a esos colegios son los que o pagan o pueden tener un buen secundario Seguro. o van a una academia. Mira, recién ahora en el Nacional logramos que el 50% de los que entran, en lugar de ir a una academia, mientras hacen el curso de ingreso, concurren a un voluntariado de docentes y alumnos y exalumnos que
solidariamente comparten el saber para el que no puede pagar una academia. Espectacular. No, bueno, si vos no tuvieses, yo siempre discuto las tasas de ingreso, de egreso. Claro, si vos comparas la tasa de egreso de la UBA con el que se inscribe al CBC, es como comparar la tasa de ingreso de tu colegio, el Nacional de Buenos Aires, con el que se inscribió al curso, que por ahí ni arrancó. Seguro. Y arrancó. Por supuesto. Vos comparás la tasa de egreso de la Universidad de Buenos Aires de quienes están en primer año de la carrera y es el 60%. Claro. El mismo que en las mejores universidades de Latinoamérica, que están en los mismos rankings, ubicadas en las mismas posiciones, pero que algunas tienen 10 o 5 veces más presupuesto por alumno. Claro. Ahora, yo creo que eso la sociedad lo defendió. Y me parece que los senadores son los que ahora tienen la responsabilidad de escuchar ese reclamo. Sos vicerrector de la UBA. Si tuviera que hacer una autocrítica de las cosas que en general critica el gobierno o los sectores más ácidamente, que con más acidez miran a la universidad pública en general, no solamente a la UBA, ¿hay algo que tenga razón? No, mirá, ¿Podés tomar algo de ellos? Yo tengo muchas cosas para autocriticarle a la UBA. Me parece que la UBA tiene muchas para mejorar. Ninguna de las que dice el gobierno. Todas las que dice el gobierno, en todas está equivocado. ¿Y qué tiene que Después, mejorar? el que conoce la universidad, vos entendés que tenés que tener mucha más flexibilidad, que tenés que tener carreras compartidas entre facultades. Ahora creamos la carrera de biotecnología, que son 4 facultades juntas, exactas, farmacia, veterinaria y agronomía, juntas en una carrera. Mira qué bien. Digo, no, que tenés que hacer carreras que a veces sean un poco más cortas, que lo que digo, no, que no necesariamente tenés que enfocarte en la carrera tradicional, tenés que tener títulos intermedios. No, pero hoy la universidad no solamente se transformó en la generadora de profesionales, de excelencia, investigadores. Hoy en la universidad abrís las puertas de la facultad y todas las facultades hacen, o la mayoría hacen cursos de oficio, voluntariado. Extensión, Porque la gente lo que necesita es el saber. Y yo en eso creo mucho, en la universidad popular, ¿no? En Córdoba hay modelo de la Universidad de Córdoba muy interesante y que nosotros con el programa UBA en Acción en la universidad lo venimos trabajando, que tiene que ver con acercar los saberes a los barrios, ¿no? Porque hoy la única herramienta que tiene la gente para verdaderamente ser libre es educarse. Si no, después arranca el mérito, ¿no? Pero, Claro, tiene que haber una línea todos de tienen que partida tener más o acceso, menos, claro. todos tienen que tener acceso a un nivel de educación por lo menos similar. Todos nosotros nos educamos permanentemente. Estamos leyendo cosas nuevas, estamos obligados a meternos en campos por ahí que no nos son tan obvios. O sea, la educación permanente lo tenemos incorporado en parte por la dinámica de... Hay un punto que se pierde a veces con la Universidad de Buenos Aires, con esta discusión del presupuesto y demás, que es el enorme voluntariado que forma parte de la carrera académica, como es el ad honorem, ¿no? Que a veces, bueno, no se lo tiene en cuenta. El modo napoleónico. Yo digo, cuando fui profe tuyo, yo era ad honorem, Sí, ¿no? claro. Dormía en la cocina de mi casa, me tomaba 2 colectivos para ir a Ciudad Universitaria. Cuando yo pisaba la UBA, pisaba mi futuro, en presente, ¿no? Digo, lo hacía feliz, orgulloso, ¿no? Y mis viejos estaban orgullosísimos. El día que me dio la libreta universitaria yo casi un poco a llorar. El que en primer año. O sea, había que llenarla después del sellito, pero eso te da como una sensación de progreso, ¿no? A ver, Sí, pero haber apuntado a eso es tremendo, en términos de orgullo. El presupuesto lo podemos discutir, pero bajar, ¿no es cierto? El prestigio que tiene un presidente no le hizo ni el proceso mataba, ¿no? Pero no le bajó el prestigio a la Universidad de Buenos Aires. No, Desaparecía y el compañero. Y el sentido de pertenencia al mundo universitario que te La cosa da. de locos. ¿Qué es eso? no, bueno, aparte lo que vos hoy tenés es un ataque sistemático a la credibilidad. A ver, el gobierno entendió con la primera marcha que no podía ir de frente, entonces desde ahí en adelante empezó con unas sucesiones de ataques que iban desde el adoctrinamiento, desde los estudiantes fantasmas, Los desde rumores, las auditorías, desde los sueldos de los rectores, todas cosas que cuando uno las contesta, vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser que no tenga nada que ver? Bueno, Lo del ministro- tiene que ministro de ver, Economía tiene fue que ver con una campaña, locura, ¿no? tiene que ver con una campaña sistemática del gobierno de desprestigiar algo para después poder romperlo. Pero las primeras líneas del ministro de Economía. No solamente las primeras líneas, sino las primeras líneas que se formaron en la universidad pública. Sí, claro. Patricia Bullrich, Toto Caputo, Sturzenegger,
El mismo Alejandro Álvarez, si bien no terminó en la universidad pública, toda su vida fue un militante político de la universidad pública. Que por otro lado es lógico, es docente. Lo básico. Por supuesto, es docente. Y por otro lado es lógico, porque... Es el secretario del área, hay que aclarar a la gente. Así porque no lo como, conocen. a ver, y por otro lado también es lógico, porque así como la universidad pública forma a los mejores médicos, forma a los arquitectos, forma a los ingenieros, también forma a los políticos. Forma profesores en la universidad privada. La gran mayoría. ¿No es cierto? También. ¿Sí? Que te tiene que pagar un impuesto en última instancia, ¿no es cierto? O fijarte. Volvemos un minuto a la cosa más a la política partidaria. Argentina estaba en una situación de crisis muy profunda, casi mágicamente. Yo soy máquina. Todos nos acordamos de la película Pulp Fiction cuando estaba el cuerpo entre muertos y le encajan ¿no? La adrenalina y salta. Algo parecido pasó el lunes acá en la mañana, ¿no? Con ese tuit del secretario del Tesoro. ¿Qué ves en estas elecciones? ¿Pensás que esto ayuda al gobierno, que la gente va a reaccionar negativamente? Mira, yo creo que esto lo que hace es que el gobierno deje de desmembrarse. No me parece que la gente vaya a tener una mejor opinión del gobierno si el gobierno no cambia y no da señales de que tiene capacidad de generar gobernabilidad. ¿Qué significa generar gobernabilidad? Que con los vetos llegaste hasta acá. Vos no podés hacer las reformas que necesitas hacer en la Argentina con vetos. Necesitas hacerla con votos. Se lo piden los gobernadores, se lo piden los rectores y se lo pide el fondo del Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro es fundamental. ¿No? Entonces, ¿qué me parece que logró hacer el gobierno? Comprar tiempo. Puede ser para caer más duro o para comprar tiempo y revertir errores. ¿Qué errores me parece tiene que revertir? Sentarse a dialogar. Sentarse a dialogar y sentarse a consensuar políticas públicas. No puede ser que nosotros sigamos sin un presupuesto. Y hoy por hoy vamos camino a que otra vez pase lo mismo. Porque no es que la vez pasada no se presentó el presupuesto. No, el presupuesto se presentó, como el gobierno no quería hacer nada, lo retiró. Y hoy vamos camino a que pase otra vez lo mismo y eso no puede pasar. Porque el presupuesto históricamente fue la ley de leyes. Lo que ordena las prioridades, que lo ordena el Congreso. Lo propone el Poder Ejecutivo, lo ratifica el Congreso. Y la base consensual como plataforma para después entrar en otros Porque consensos. aparte empezamos a entrar en un conflicto de poderes, porque vos no mandás el presupuesto, el gobierno te aprueba leyes y vos después decís que no las implementás porque no tenés los recursos, porque en realidad vos decidís unilateralmente destinar los recursos a otra cosa. ¿Sí? Como acabamos de ver recién, con las megas ojeras. ¿Sí? Porque no es que electoralmente le bajaste el impuesto al chacarero. No. Acá se llenaron de plata lo que tenían muchísima plata. Y que lo que vas a lograr no solamente es una menor recaudación ahora, sino que va a pasar lo que pasa con los países cuando se acostumbran a las moratorias. Las moratorias atentan contra la gente, paga impuestos. Entonces, seguro. Si la gente presume que cuando vos necesitas dólares, el gobierno anterior era el dólar soja, este gobierno lo llama de otra manera, bueno, los sojeros van a vender la soja cuando hay que pagar retenciones, el que tiene mucha plata va a especular, la va a guardar, y el día que el gobierno la necesite la va a vender pagando menos impuestos. Claro. Es decir, creo que lo que nosotros tenemos que discutir es que la Argentina no puede funcionar sin presupuesto. ¿Y cómo se logra el presupuesto? No haciendo lo que quiere el Poder Ejecutivo. Una propuesta del Poder Ejecutivo enviada y discutida en el Congreso. Ahora, el gobierno consiguió, al margen del apoyo del Tesoro, que obviamente es fundamental, bastante plata de los organismos multilaterales, tanto el BID, el Banco Mundial. Me dicen que ahora probablemente la CAF también incremente las líneas de créditos para infraestructura. Eso permite al gobierno ir a ver a los gobernadores ya con un poquito más de incentivos, ¿no? Porque hasta ahora no querían poner plata, ahora pueden. Esto es algo que las provincias, son proyectos de las provincias, las ejecutan las provincias. ¿Cree que eso puede, de alguna manera, engrasar los mecanismos para que se forme ese consenso? Mira, yo sigo pensando lo mismo. Si vos vas a tratar a los gobernadores como personas con las cuales no discutís y tienen que aceptar lo que decís, creo que vas a estar en un problema
por más plata que tengas. A ver, a mí me tocó vivir yo creo que tenía 18, 20 años, era estudiante Anteayer. universitario. Esto lo viví con el blindaje de la Rúa. Claro. ¿Se acuerdan los afiches que se mejor no hablemos de ese los tema. afiches que se Sí, pintaban? obvio, El Totalmente. blindaje. Blindaje A ver, 2001. Qué lindo que da buenas noticias. Esa Blindaje 2001. Inolvidable. A ver, La ficha del sushi. y lo dijo, mira, hago referencia a un tuit de Martín Lustó. Tener un amigo con plata siempre es bueno. Ahora, si vos sos un ludópata, el problema vas a tener, en algún momento te vas a pelear con tu amigo o se le va a acabar la plata. En este caso no se le va a acabar la plata, pero te vas a pelear. Tenemos un amigo. Tenemos un gran amigo. Porque fíjate las paradojas. No soy yo, porque El antiestado argentino, boludo, Claro. el antiestado argentino, que es Javier Milei, terminó pidiéndole el salvavidas a Ahí un está. Estado. Tal cual. ¿No? A un Estado. Eso está bien. No, pero Está bien, como decía. Pero es verdad. Es La así, muestra, ¿verdad? la muestra de que lo que dice el presidente no funciona es que terminó un Estado salvando Ya tocó. al Esta es la presidente segunda y al vez, Estado. recordemos, ¿no? Ya dos veces pidió el bañero. ¿No? Estaba con el agua hasta acá. Y por ahí, y posiblemente los No pueda, a ver, y posiblemente los pueda pedir 4 o 5 las veces que sea. Ahora, si el día de mañana Argentina no tiene la posición estratégica que Estados Unidos quiere tener, lo que te conviene es estar más ordenado. Sí, tener digamos, una ¿no? gobernabilidad funcionando. Seguro. No siempre vas a tener golpe de suerte. Flaco, tu partido, que siempre fue plural y diverso y heterogéneo, como todos los grandes partidos, tiene algunos gobernadores que acordaron con el gobierno, ¿no? El caso de Chaco con Esdero, el caso de Alfredo Cornejo en Mendoza. Pudo haber acordado, al final nos cerraron también con Valdés en Corrientes. ¿Cómo compatibiliza eso con lo que es la UCR, que es un partido que tiene otros valores? Mirá, yo creo que eso habla de la crisis. La crisis de la UCR es la crisis de los partidos políticos. Uno ya está acostumbrado a que haya peronistas en todos lados. De hecho, si vos mirás el gobierno, la gran mayoría son exfuncionarios de Alberto Fernández, ¿no? Y peronistas. Candidato a presidente de Cristina Scioli hoy pide premio Nobel de Economía para Milei. Pero la sociedad no esperaba eso del radicalismo. Y yo como radical no espero eso del radicalismo. Yo como radical no espero que haya radicales que miren para otro lado, no bajen a discutir una ley de financiamiento universitario o que no bajen a discutir el Garraham o que estén de acuerdo con que se aprueben decretos que voltean leyes o con que ahora no reviertan la ley mediante la cual se aprueban, se validan los DNU. A ver, la Argentina tiene un problema. En la Argentina, este gobierno, el gran poder de este gobierno es una ley que implementó Cristina Kirchner, que es la ley de cómo se valida un DNU. Claro. Hoy es mucho más fácil validar un DNU que una ley. Es al revés. Con una cámara... En cualquier Una país locura, lógico, contrasentido. en cualquier país lógico, vos tenés una determinada cantidad de tiempo. Si en ese tiempo no lo trataste, Claro, pierde validez. claro. Y en ese tiempo vos tenés que buscar los consensos para que aprueben ese DNU o cambiarlo. Bueno, esas son las cosas que hay que discutir, porque si no se discute eso, vas a tener un problema. Ahora vos fíjate cómo el radicalismo no se le fractura más cuando hay diputados, ¿no es cierto?, que se pliegan a veces en las votaciones. Pero los diputados que se plegaron, por ejemplo, de Rovira, de Misiones, viste que eso no pasa nada. Bueno, los peronistas son Bueno, así. pero aparte, pero a ver, y el radicalismo tuvo una implosión, obviamente. A ver, vos me decís, Bueno, vos me decís los radicales con peluca. También están los radicales con K. Vos mirás claro. a Cecilia Sí, sí, Moró, yo fui Están todos diputado. analfabetos. Yo fui diputado. El presidente del bloque PRO era un peronista, Ritondo. El presidente del bloque de Alberto Fernández era Cecilia Moró, una radical. Una radical. Pues, bueno, a ver, evidentemente los partidos políticos tuvieron una crisis que yo creo que debilita las democracias, porque la gente termina votando personas, porque termina creyéndole personajes. a la reputación de las personas y no a las Ideas. no a las ideas de los partidos. Y me parece que obviamente Milei, como le interesa deslegitimar el Congreso, hace todo lo posible por poner candidatos en el Congreso que no discutan y que solamente levanten la mano. Entonces lo que lográs es que el Congreso se transforme en un gallinero donde se tiran vasos de agua. Los gallineros son cosas muy importantes, eso hay que... justo hoy. ¿Cómo te imaginas la competencia o el proceso para seleccionar un candidato a presidente de Provincias Unidas? Falta mucho,
Pero bueno, uno piensa, la alianza, bueno, había un candidato como de la Rúa que era medio obvio. Creo que el método, Cambiemos, son, lo creo mismo que el con método Macri. son las PASO. Vos vas a tener varios gobernadores, posiblemente el jefe de gobierno de la ciudad, y vas a tener un método de selección donde todos van a poder competir. Lo que yo sí creo que no vale la pena es rejuntarse para ganarle a. Me parece que Provincias Unidas tiene que definir, así como lo hizo ahora, 10 puntos, serán 15, 10 leyes, lo que sea, pero que la sociedad sepa qué va a pasar y qué va a proponer Provincias Unidas si le toca ser alternativa en el 2027. Bueno, es un símbolo de precisamente lo contrario de lo que es el gobierno. No debería ser un símbolo. O sea, mecanismo de consenso institucionalizado. Aparte porque ahí confluyen muchas tradiciones políticas muy diferentes, ¿no? Sí, muy que en una Argentina normal estarían compitiendo, pero acá como en la normalidad, ¿no es cierto? En la emergencia y en el deterioro de la democracia se arma. La última, si al gobierno no le va bien las elecciones y necesita un acuerdo de gobernabilidad para terminar su mandato, ¿Provincias Unidas sentaría una mesa para formar parte de un gobierno de unidad nacional? Mira, la verdad que yo no tengo ni la influencia ni la información de lo que están pensando hoy los gobernadores. Yo te puedo decir qué haría yo. Yo me sentaría en una mesa a discutir políticas de Estado. Ni más ni menos que eso. Si vos no te pones de acuerdo en qué querés y cómo vas a funcionar, tenés un problema. Después, el gobierno de unidad nacional, si es en el Congreso, no te hace falta hacerlo en el Poder Ejecutivo, a mi manera de ver. Tajante, ¿no? Mil gracias por acompañarnos. Un Muchas placer. gracias a ustedes y quedo a disposición, como siempre, porque me divierto mucho cuando vengo. Muchas gracias. Gracias, gracias. No se bastan, ya volvemos con el tercer bloque del tornillo aquí por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Tercer y último bloque del tornillo. Qué personaje, ¿no? Sí. Qué definiciones, ¿no es cierto? Con economía de palabras, ¿no? Bueno, Al punto. salió de económica, Al ¿no? punto. Justamente. Sí. Así es. Esa combinación de radicalismo y económica puede dar. Y bueno, al doctor Sacoviti. tuvimos varios, ¿no? Sí. Punto número uno que me queda como, no sé si síntesis, ¿no? Pero como tal vez como preocupación. Provincias Unidas es un espacio que surge con elementos diferenciales respecto de otras construcciones políticas que buscaban esta cosa de tercera vía, Así es. incluso de asociatividad o presidencialismo de coalición, como tuvimos con la Alianza o con Cambiemos Juntos por el Cambio, porque tiene una representación entre pares. No hay tanta simetría como en su momento entre radicalismo y de Frepaso, o entre Macri, el radicalismo y Lilita. Esa simetría hacía muy compleja la relación. Yo creo que esto de Provincias Unidas tiene esa ventaja, pero requiere, obviamente, dijo él, unas PASO, veremos quiénes Sí, compiten. institucionalidad. Ahora, fíjate qué paradoja, ¿no, Sergio? Porque si algo admira a Milei, ¿no es cierto?, es el roquismo que tuvo como base la Liga de Gobernadores, ¿no? Y las provincias lo ven más bien como un Rivadavia, ¿no? Un centralizador, centralista, ¿no es cierto?, que quiere desde la Rosada mandar todo, y surge una Liga de Gobernadores. Es una Liga de Gobernadores peculiar. ¿En qué sentido? Y el núcleo son las provincias más avanzadas de la Argentina, Así es. ¿cierto? Alguna esa, ¿no? No, por eso, el núcleo. Sí. El núcleo. Pero tiene una ventaja enorme. Todas tienen su tarjeta de crédito. Digo, se A pueden eso tener voy. autonomía. A eso voy. Y si no, viejo, si depende de papá. Pero recordá que Provincias Unidas tiene una ventaja, porque puede incorporar, al margen del núcleo que ya existe, que eran 5, ya son 6, porque está Valdés, está Así es. Corrientes, tiene la capacidad de incorporar provincias que son parte del nuevo motor de la economía argentina. Claro. Las provincias que tienen recursos energéticos, sobre todo Neuquén, Río Negro, las provincias que tienen recursos mineros, San Juan, Salta, Catamarca en particular, tienen todas, Sí, Porque tienen todas, digamos. pero estas en Que particular. tiene una infraestructura donde puede servir eso de trampolín, ¿no es cierto? Las otras están más atrasadas. La Rioja. Santa digamos. Cruz tiene bastante también Claro. riqueza minera.
Totalmente. Jujuy también tiene, al margen del litio tiene minería, digamos. Sí, como más tenemos un tradicional. país totalmente minero, exitoso, Chile, y la cordillera es la misma, ¿no? Que con la frontera de este lado no tenés. Bueno, por Al eso. contrario, algunos dicen que tenés más de este lado. Cuando hablas de la Argentina productiva, digamos en la narrativa de un Schiaretti o de un Puyaro, no olvides esta otra Argentina también productiva, que en perspectiva le puede dar una solución al país en términos de traer divisas, ¿no? Ahora, lo interesante de Jaco que él es de alguna manera la punta de lanza en la ciudad de Buenos Aires, Sí. que es un distrito crítico porque la idea de Provincias Unidas sin la ciudad carece naturalmente de fundamento, ¿no? Totalmente. Vos fíjate que la gran lucha de las Provincias Unidas Por en eso su voy. momento fue tener la ciudad de Buenos Aires para el gobierno nacional, que se constituía fundamentalmente con el voto de las provincias. Así que está muy bien lo que dijiste. En esa época era Muy todo bien, Buenos bueno. Aires, ¿no? No estaba separado. No, no estoy aprobando. Digo, está muy interesante. Menos mal lo que, hizo, quiso menos mal que decir. me aprobó hace porque 30 no sé. años, ¿no? 35. Vos dabas clases más que yo. Pero es importante esto porque, Es muy importante. ¿no? Porque, digamos, hay un puente que se está construyendo que en el pasado fue conflictivo y ahora es cooperativo, con el potencial naturalmente electoral que significa. En esa época el problema era la aduana, ahora son los votos. Totalmente. Pero la productividad es en el puerto, sin lo financiero, sin Claro. todo lo que representa la ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, le pasa a las provincias que no lo tienen, ¿no? Se Por quedan ejemplo. en su pobreza. Y por supuesto, no puede hablar toda la noche de la Universidad de Buenos Aires, que es nuestra casa. Así que ahí lo que me queda es el hecho de recordar la cifra, ¿no? Con muy poco dinero, las universidades. Que trata de una lucha de poder, básicamente. Sí, ¿no? Y de alteridad. que es más simbólica que Y que es lo que material. más nos dolió a los profes, realmente, ¿no? Pero el tema presupuestario es dinero, se charla. Claro. Pero cuando esto viene acompañado de un ataque, ¿no? Desprestigiándola, inclusive no por cuestiones de transparencia, incluso, ¿no? Bueno, ahí son todos unos vagos. Too much. Vamos ahora a las historias de Quincho, aquí en El Tornillo. Como ustedes saben, se está desarrollando la Asamblea General de Naciones Unidas y yo tuve oportunidad de participar en 3 de ellas. Quiero contarles una historia muy singular porque, claro, son lugares donde hay cuestiones formales, discursos, enfrente Todos los rituales de rituales, institución. pero lo más importante pasa afuera, en los pasillos, El radio pasillo. informalmente, en hoteles en la zona de Naciones Unidas, también a la mitad, ahí en Midtown, en la zona de la Quinta, ahí la 50, por ahí. Cabaret no. No, yo no sé de qué se trata. La cuestión que me tocó en el año 2006, que era la segunda asamblea que yo participaba, me invitaron a una cena multitudinaria, no que era exclusiva ni mucho menos, con un ex secretario del Tesoro y de Estado de Bush padre, Jim Baker, ¿te acuerdas? Oh, ¿cómo no? Muy importante. un tipo Muy importante. muy Para el mundo y importante. para la región. Él fue el creador del Plan Brady, Brady, original, cuando era secretario del Tesoro. Una persona que, claro, era secretario de Estado cuando fue la primera guerra del Golfo. Esto era el 2006, o sea, después del fracaso de Irak. Ustedes recuerdan el desastre que fue eso para todo el mundo. Hay que decirlo, mentiras, hechas políticas, Sí, sí. lecturas muy sesgadas, Y el ideológicas. desprestigio de los neocon, ¿no? De los neocon neoconservadores. después de el Era ataque a la Torre intelectual de Gemela. primer nivel, ¿no? Bueno. Wolf. La cuestión que es un discurso Vean extraordinario, la película El Vice. es Ahí extraordinario. está todo. Bueno, un discurso extraordinario de Baker, Sí. que es un gran No, cuadro, Un un cuadro. funcionario. millonario, petrolero, abogado. El tipo en un momento, preguntas y respuestas, había alguien que era el anfitrión, que iba leyendo las cosas y dice, le pregunta sobre su opinión sobre la guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo. Y él dice, miren, es muy interesante esta pregunta porque, claro, a nosotros nos criticaban mucho de que no habíamos entrado a Bagdad, habíamos entrado a las puertas de Bagdad y lo dejamos a Saddam. Y claro, ahora ya no me lo preguntan más porque lo dejamos a Saddam, porque fíjense el desastre que ocurrió cuando Estados Unidos lo derrocó. La conclusión que sacamos nosotros, leyendo historia, es que muchas veces es mejor convivir, traducido a nuestro idioma, a lo malo conocido que a lo bueno por conocer. Y por eso como los dijo un otros presidente de la sociedad, sí, ser un hijo, pero es nuestro. es nuestro hijo de puta. Yo, por supuesto, me quedé con la boca así abierta, una experiencia extraordinaria,
las Naciones Unidas por ahí no sirven tanto como deberían. Yo creo que estamos mejor con las Naciones Unidas que sin las Naciones Unidas, pero estas reuniones informales, por lo menos en lo personal, siempre fueron extraordinarias y aprendí mucho de ellas, ¿no? Vos viste que los de Macron tenían algo que en general fue de los demócratas tradicional, ¿no? Que era romper el aislacionismo. Sí, hay que intervenir. Hay que intervenir. Y Ludwig decía exactamente lo contrario a Baker, ¿no? Decía, hay que dejar que las guerras estallen, porque a veces la paz sale más cara. En realidad tenía razón Baker. Razón Baker. Vamos ahora al momento más esperado, por lo menos por nosotros, que es los premios El Tornillo de la semana. No se vayan. Tornillo celeste. Ajá. Tornillo de plástico. Para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que viajó a la ciudad de Nueva York para participar de una conferencia en honor de Pepe Mujica. Donde, En New York. en New York, donde se juntó buena parte de la izquierda de la región, el presidente Yamandu Orsi, estaba el presidente de Chile, se me cayó el otro tornillo, estaba Lula, estaba la presidenta de México, participantes de la izquierda norteamericana también. ¿Por qué va Kicillof a estos mitines? Está tratando de reconstruir su imagen, de ser un líder moderado, de parecerse más a Willy Brandt. Se juntó con la Gauche Champagne, con la izquierda. Del enano soviético al socialdemócrata Muy consumible bien. por la clase media, muy meritorio el esfuerzo, ojalá le salga bien, veremos cómo le va. Los Hace votos Kicillof, bien valen un viaje a New ¿qué York. pasa? New York, el tornillo de plástico para el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tornillo blanco. El tornillo, digamos, de la ingenuidad, podemos decirlo. Hay que recordarle a Monsieur le Président Macron que el imperio francés tuvo su cuarto de hora, pero que ya no está más, ¿no es cierto? Y que le vendió territorios de los Estados Unidos a los Estados Unidos, ¿no? Y que el señor Donald Trump puede tener todos los defectos del mundo, pero no se dedica al parking, ¿no? De los autos oficiales, ¿no? Me imagino, che, Donald, no puedo pasar, loco, ¿no? Fierita, mandame un trapito. ¿Cómo es eso, no? Señor presidente. Francia es fantástico, parler francés, parler culture, pero el presidente Donald Trump está en cositas más importantes, ¿no es cierto? Que pasear por esa zona tan bárbara y camine. Tornillo blanco. Finalmente, justamente, ¿no? El tornillo casi naranja, el tornillo dorado, El Orange. es para el presidente de los Estados Unidos, que le dio a la Argentina otra ayuda invalorable entre los 57 del año 2018. Y por lo menos los 20, vamos a ver cuántos de este año, ustedes imaginen, 77.000 millones de dólares. ¿Cuánta gente le dio tanto a la Argentina? No sé si habla bien o mal de él, pero generoso con la guita del taxpayer norteamericano, De efectivamente. los carpinteros y los plomeros, como dijo O'Neill. Si me escuchan mis hijos me matan porque vive en Estados Unidos y no le gusta nada a Trump, pero yo tengo que reconocer que pocos fueron tan generosos con la Argentina. Por eso, señor presidente, aquí tiene su tornillo naranja. Y de este modo damos por concluido esta nueva edición del Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Que tengan una magnífica semana. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.